Bienvenidos a su materia Negocios Globales, Unidad 4, Integración Económica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de integración económica? Por lo general nos referimos a aquellos acuerdos establecidos entre países pertenecientes a una misma región geográfica o común, con el fin de reducir y a la larga lograr eliminar las barreras arancelarias y las no arancelarias. De esta manera se logra el flujo de bienes y servicios y sobre todo de los factores de la producción. ¿Cuáles son esas etapas de integración económica? Tenemos 5 etapas. La primera etapa, la encontramos en blanco, es el área del libre comercio. Por lo general, esa primera etapa se logra al firmar un tratado de libre comercio entre los países. Ejemplos, Telecan. Ejemplo, Aladi. Primero se firmó el Tratado de Montevideo de 1980. Entonces, el área de libre comercio normalmente es la primera etapa y se forma con un tratado internacional que va enfocado al comercio, normalmente tratados de libre comercio. La segunda etapa la encontramos de color rojo y es una unión aduanera. ¿Qué se pretende en una unión aduanera? Se pretende que trabajemos en conjunto las aduanas, que seamos una sola aduana y que entonces la mercancía que va de mi país al otro país no necesita pasar por toda la fiscalización aduanera. ¿Dónde hemos logrado ver esto? En la Unión Europea. Si ustedes viajan a cualquier país de la Unión Europea, los registran en entrada, pero ya para cruzar entre los diferentes países de la Unión Europea ya no los registran. ¿Por qué? Porque ya hay una unión aduanera, cosa que en ningún otro bloque económico donde se pretende una integración económica se ha logrado generar esa unión. Hasta ahorita, la mayoría nos hemos quedado en apenas la firma de un acuerdo o tratado de libre comercio. Ahora bien, el tercer nivel de esta etapa es el mercado común. Es decir, ya toda nuestra operación mercadológicamente hablando es una misma. Tenemos regulada y regida toda esa parte de la mercadotecnia, de los mercados, de las economías, y entonces mi mercancía transita libremente entre los países miembros del bloque y en cualquier lugar del país o de los países de ese bloque yo encuentro el mismo producto sin ningún problema, porque hemos logrado tener un mercado común, que seamos un solo mercado, valga la redundancia. La cuarta etapa es la unión económica. Esta, en ninguno de los bloques que se han generado a nivel internacional se ha logrado todavía. La Unión Europea es la más avanzada al respecto. Sin embargo, no se ha logrado. Ejemplo, tenemos países de la Unión Europea que aún no utilizan el euro. ¿Por qué no lo utilizan todavía? Porque sus economías, si les pusieran el euro, se verían muy afectadas y no podrían solventar todo lo que conlleva pertenecer a la Unión. Es por ello que se les autorizó que fueran modificando sus esquemas económicos y hasta cierta etapa o cierto plazo se les dio para que lograran tener ya todos el euro. Algunos lo fueron adquiriendo en 2012, 2013, otros lo van a hacer apenas en 2018, 2020. A cada país se le dio un plazo diferente en función de cómo se encuentra su economía. Por otro lado, tenemos un país como Dinamarca que firmó en los tratados de Maastricht una carta de exclusividad. ¿Qué es esto? Que ellos nunca van a manejar el euro porque la corona tiene mayor valor que el euro y no lo quieren perder, y tampoco quieren ser los que solventen o la moneda que solvente el peso del euro, ¿sale? Lo que implica el euro. Es por ello que la unión económica, incluso en la Unión Europea, nunca se va a lograr, puesto que hay países que firmaron esa cláusula de exclusividad en el contrato de Maastricht y que por lo tanto nunca lo van a utilizar. Y finalmente la unión política. Aquí es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque la unión política implica que todos los países nos vamos a regir por las mismas leyes y por el mismo estructura de gobierno, que vamos a obedecer al mismo mandamás, cosa que la verdad está muy complicado y que por más escritos que se han hecho al respecto, en ninguno de los bloques que hay hasta ahorita se ha logrado eso. La Unión Europea lo único que ha logrado es
unificar legislación con respecto al tema aduanas, con respecto al tema mercadotecnia, con respecto al tema economía, pero no con respecto a otros temas de mayor importancia o más delicados para el ámbito económico, político y social de cada uno de los países integrantes. Entonces, es una cuestión un poco complicada, pero sí hay que considerarla. Estas vendrían siendo las 5 etapas de la integración económica. ¿Cuáles son los puntos a favor de esta integración económica? Bueno, primero que tenemos la transmisión del know-how, se tiene un aumento del comercio, se cuenta con una inversión extranjera directa. Esto nos da una suma positiva en nuestro comercio. ¿Cuáles son los puntos en contra? Que hay ciertos grupos que pueden salir muy perjudicados, sobre todo las pequeñas economías. Y lo más importante, puede haber una pérdida de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque ya no le vas a hacer caso a la política de tu país, se la tendrías que hacer a la política de la unión, de lo que decidimos entre todos. Recordemos que en jerarquía de ley está primeramente la constitución de cada país y en segundo lugar los tratados de libre comercio. Pero en cuanto a derechos humanos se refiere, están a la par de las constituciones. Y en la Unión Europea todavía hay algo que se llama soberanía nacional. Y entonces, en esta soberanía nacional con la Unión Europea, tienen ellos Carta de la Unión Europea y además las constituciones de cada uno de los países, donde si tú le preguntas a cada país qué tiene más peso, si su constitución o lo firmado en Bélgica por parte de la Unión Europea, te van a decir que sus propias constituciones. Pero a la hora de la aplicación, si tú fuiste a defenderte primero en una corte de la Unión Europea en vez de una corte de Italia, tiene más peso lo que estableció la Corte de la Unión Europea, aun y cuando sea contrario a lo que establece la Corte de Italia. Entonces, sí hay una pérdida de soberanía nacional. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese respecto. Y ese es uno de los puntos en contra más delicados que hay que contemplar. Algunos ejemplos de esto, bueno, el más avanzado lo hemos mencionado ahorita, la Unión Europea. Otro de los grupos que lo ha intentado, pero que seguimos en el primer nivel, es el ALADI. Y de ahí tenemos muchas más como el Telecán, el Mercosur, la CARICOM, la ASEAN, la PEC, el CAFTA, ALCA. Hay N cantidad de ejemplos. ¿Por qué les pongo la OMC aquí? Porque la OMC, si se dan cuenta, incluso está con una pestaña diferente. La OMC no es un bloque económico de este tipo, no es una integración económica en este sentido. La OMC es una organización mundial de comercio y las organizaciones mundiales de comercio trabajan los países juntos por un mismo fin, pero nada más. No hay unión de absolutamente nada como se pretende en una unión económica, que es de las que venimos hablando durante esta unidad. Por eso quise hacer hincapié en que las organizaciones internacionales, específicamente Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, no son parte de esta integración económica hablando de bloques. Sí son organizaciones que vigilan que lo que los demás países acordamos funcione y que incluso dentro de estas organizaciones se generan acuerdos, pero nuevamente son acuerdos que se establecen por voluntad propia de los países, pero que no son para generar una integración económica per se. Como conclusión, debemos recordar que es importante conocer el grado de integración económica en la que se encuentra una nación con respecto a otra y con la que se plantea llevar a cabo nuestros negocios. En función de este grado de integración, nosotros podremos saber con qué beneficios tenemos, con qué contamos y qué tan grande puede ser nuestro negocio para saber también qué tan competitivos podemos ser contra el resto de productos que se encuentran en ese mercado, que pueden ser tanto nuestros, es decir, de nuestro propio país, con los que ya competimos a nivel local, como de los que hay que llegar a competir, de los que ahí mismo se producen, como los que tienen de importación del resto del mundo, ¿sale? Entonces, ¿qué tan competitivo puedo ser en función del nivel de integración que mi país tiene con ese país? De ahí la importancia de conocer este tema para mí como empresa. Nuevamente les dejo mi correo y les dejo las fuentes de información consultadas. Que tengan un grandioso día.